Hola, ¿cómo están? En el tema de hoy vamos a ver cómo conocer la voluntad de Dios para tu vida. ¿Dios quiere revelarnos su voluntad en nuestra vida? Salmos 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Fijémonos que aquí Dios va a hacer entender y va a enseñar, o sea que Él va a comunicarse. Él revela su voluntad. En este caso, ¿qué está revelando? El camino. ¿Y quién debe andar ese camino? Nosotros, no lo va a andar Dios por nosotros. Y Romanos 12:2 dice que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados por la renovación de nuestra mente para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. O sea que comprobar la voluntad de Dios es algo que tenemos que experimentar. Por lo tanto, Él la va a revelar. Entonces, ¿quiere revelarnos su voluntad en nuestra vida? La respuesta es que sí. ¿De qué manera se comunica Dios conmigo? El Camino a Cristo, página 92, dice que nos habla a través de la naturaleza, la revelación, la providencia y la influencia de su Espíritu Santo. Tenemos que tener bien en claro que como Dios, desde el principio y a lo largo de toda la Biblia, lo que ha querido hacer es restablecer esa comunión perdida por el pecado. Esa comunión donde hay una relación entre el creador y el ser creado. Entonces, si estamos hablando de que a través de toda la Biblia hay un Dios que está buscando amigos, que te está diciendo te amo, podemos ser amigos, te querés vincular conmigo, como Él está buscando una relación. En una relación no habla solamente una parte. Entonces Dios debe comunicarse con nosotros también, porque si no es un monólogo y no una relación. La revelación se refiere a la Biblia o al espíritu de profecía. Y cuando habla de influencia de su Espíritu Santo, habla de lo que comúnmente llamamos las impresiones del Espíritu en nuestra mente. Acá podemos ver que queda muy claro que Dios no solamente se comunica a través de su palabra con nosotros, sino que tiene otras formas. ¿Es suficiente con solo conocer la voluntad de Dios? Vamos a ver una historia que, para dar contexto, estaba Jesús predicando en una multitud y algo pasó. Lucas 8 del 19 al 21. Entonces vinieron a él su madre y sus hermanos, y no podían llegar a él a causa de la multitud. Y le fue dado aviso diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Entonces respondiendo él les dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la ponen por obra. La misma historia está en Marcos. Marcos 3:35 dice, porque todo aquel que hiciera la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. A priori, si únicamente leemos esto, podríamos pensar que Jesús pudo haber sido un poco rudo con su familia, porque le venían a avisar, está tu familia, te está buscando, y él no dio respuesta sobre eso, sino que dijo, mi madre y mis hermanos, mi hermano, mi hermana, mi madre, es quien oye la palabra de Dios y la pone por obra, o quien hiciere la voluntad de Dios, lo cual es el mismo proceso, primero conocerla y luego ejecutarla. Pero fijémonos que Marcos 3, 20 y 21 nos dice que otra vez se agolpó la multitud de manera que ellos ni aún podían comer pan, y cuando lo oyeron los suyos, hablando de su madre, sus hermanos y hermanas, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Fijémonos el absurdo aquí. A Jesús, quien hacía la voluntad del Padre, es decir, la voluntad de Dios, venían seres humanos creados queriendo decirle a Jesús lo que tenía que hacer. Deja de predicar, estás loco, salgamos de acá. Y fijémonos esta importante verdad que está contenida en la pregunta.
No es suficiente con solo conocer la voluntad de Dios, porque Jesús dice que su familia son los que oyen la palabra de Dios, los que conocen la voluntad de Dios, los que la disciernen, pero además la ponen por obra, la ejecutan, la practican. No hay tal cosa como yo ejecuto y que Dios corrija mi ejecución en el camino. Es primero conocer su voluntad para luego ejecutarla. No ejecutar lo que a mí me parece para que luego Él me ayude a conocer su voluntad o me corrija en el camino. ¿Cuál es el requisito previo para conocerla? Nos referimos a la voluntad de Dios. La parábola del buen pastor en Juan 10 del 1 al 5 nos dice que de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, el tal es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado sus propias ovejas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen. ¿Por qué le siguen? Porque conocen su voz. Pero al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces, ¿por qué las ovejas seguían al buen pastor y huían del que no era el buen pastor? Porque conocían la voz del buen pastor, porque pasaban tiempo con el buen pastor, porque aprendieron a discernir el tono de voz, las pinceladas de la diferente forma de hablar con respecto a las otras personas. Llevado esta analogía, esta parábola a nuestra vida, quiere decir que si yo quiero conocer la voluntad de Dios, primero tengo que tener una relación profunda con el Dios del cual quiero conocer la voluntad. Necesito esa conversión, necesito esa amistad con Dios que se consigue a través de pasar mucho tiempo a solas, de calidad, en oración y en estudio y meditación de la palabra. No hay otra manera. Este es el requisito previo. Sin este requisito previo, o me voy a autosugestionar a lo que pienso que es la voluntad de Dios, o el enemigo va a hacer de mí un barrilete que va a un lado o al otro según él quiera. Ahora vamos a hacer un test, una evaluación para saber si estamos teniendo una buena relación con Jesús o no. Son algunas preguntas que a medida que las haga, nos sinceremos con nosotros mismos y con Jesús si realmente es un sí o un no. ¿Conoces a Jesús? ¿Sabes lo que significa apartar tu tiempo más importante de cada día para mejorar tu conocimiento y relación con Él? ¿Sabes lo que significa hablar con Él simplemente por hablar, incluso cuando no necesitas nada de Él sino de Él mismo? ¿Sabes lo que significa escucharlo hablar contigo a través de su palabra? ¿Has experimentado como lo hicieron los discípulos en el camino de Emaús, lo que es sentir que tu corazón arda dentro de ti mientras Él te habla por el camino? ¿Estás hablando con Él día a día? Si todas las respuestas son sí, venís muy bien en tu relación con Cristo seguramente. Pero no te confíes, porque estas preguntas se renuevan todos los días. Y si la mayoría es no, entonces vas a tener que repensar cómo podés cambiar tus prioridades para pasar tiempo con Jesús. Porque si no, esta predicación de cómo conocer la voluntad de Dios para tu vida no te va a servir, porque no estás cumpliendo el requisito previo de tener esa relación íntima con Él primero. Ahora vamos a ver una serie de pasos, procedimientos, advertencias, consejos, etcétera, importantes para sopesar la evidencia y decidir cuál es la voluntad de Dios para un caso en particular, en tu vida en particular. El primer punto es el cimiento. Sin este punto no sirve el resto. Es el punto más importante, el número uno.
y es no tener voluntad propia en el asunto en cuestión, en el asunto dado. Para eso vamos a ir a la historia de Balaam. Vamos a dar contexto. Balaam, Balac, Balac rey pagano. Balac tenía miedo que los israelitas conquisten su territorio y el plan que tenía era mandar funcionarios importantes con riquezas para seducir a Balaam, que era un ex profeta de Dios, para que maldiga al pueblo. Números 22, 7 y 8 nos dice: Y fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián, con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Y él les dijo: Reposen aquí esta noche, y yo les traeré palabra, según Jehová me hablare. Así, los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. A priori nos podría parecer que Balaam obró muy bien. Antes de contestar, primero le pregunto a Dios. Pero ¿por qué obró Balaam realmente? Entender la voluntad de Dios en este caso era una cuestión de sentido común. Se le estaba pidiendo a Dios que maldiga a su propio pueblo. Es como pedirle a un padre de familia que dañe a su propia familia. Es un absurdo. Era cuestión de sentido común el conocer la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué fue Balaam a preguntarle? Balaam no fue a tratar de conocer cuál era la voluntad de Dios para luego ejecutarla. Balaam trató de persuadir a Dios para que haga su voluntad en lugar de la voluntad de Dios. Balaam ya conocía la voluntad de Dios. Fue a tratar de persuadirlo. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Números 22 del 12 al 13. Entonces dijo Dios a Balaam: No vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque es bendito. Así, Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: Vuélvense a su tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con ustedes. Leyendo esta historia y esta respuesta me hace acordar cuando el grupo de niños va a la casa de su amiguito y le pregunta si puede salir a jugar. Y el nene va y le pregunta a la mamá y la mamá le dice que no. Y vuelve el nene y le dice: Mamá no me quiere dejar ir con ustedes. Como un nene encaprichado, como un nene enojado. Pero por otro lado podemos ver que si simplemente nos quedamos con esta parte de la historia y la sacamos de contexto, podríamos decir: qué bien Balaam, tenía preferencia, quería ir, pero prefirió obedecer la voluntad de Dios y se quedó. Podría parecer que realmente obedeció con convicción Balaam, pero cuando vemos el resto de la historia nos demuestra que no. ¿Por qué Dios permitió que enviaran, como va a pasar ahora, funcionarios de mayor importancia todavía, con mayores riquezas? ¿Por qué permitió Dios eso? Porque Dios conocía el corazón de Balaam. Iba a permitir esa prueba. Y al fin y al cabo se iba a revelar verdaderamente cómo era el corazón de Balaam. Balaam vuelve a preguntarle a Dios cuando vuelven a proponerle funcionarios más importantes con mayores riquezas que vaya. Número 22:20. ¿Qué le responde Dios? Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: Si vinieren a llamarte hombres, levántate y ve con ellos, pero harás lo que yo te dijere. Si leemos esto podríamos pensar: bueno, Balaam pudo persuadir a Dios, pero Dios es persuadible. ¿Se lo puede persuadir a Dios? La realidad es que no. Pero ¿por qué Dios parece que aflojó? Porque muchas veces cuando oramos para que se haga nuestra voluntad, Dios no va a permitirlo. Pero si seguimos insistiendo, incluso conociendo su voluntad, y al no hacerla mostrando que hay una falta de fe, de confianza, Él va a permitir que nos salgamos con la nuestra. ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando nos demos contra la pared y aprendamos por las malas, nos vamos a dar cuenta: sí, Dios tenía razón. Al fin y al cabo, por más que no lo entendía, su voluntad era mucho mejor que la mía. ¿Cuál es la diferencia entonces entre tener preferencia y tener voluntad propia? Vamos a ver una historia de Hechos ahora, cuando querían evangelizar. Hechos 16 del 6 al 10.
Dice que y pasando a Frigia y a la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo predicar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando por Misia, descendieron a Troas. Y de noche apareció Pablo una visión. Un varón macedonio estaba en pie y le rogaba diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando él vio la visión, inmediatamente procuramos ir a Macedonia, dando por cierto que el Señor nos llamaba para que les predicásemos el Evangelio. Punto número 1. ¿Cuál era su preferencia? Entrar en Asia. ¿Qué dijo el Espíritu? En Asia no, obedecieron. Cambiaron a lo que el Espíritu revelaba. Luego, ¿qué pasó? Tuvieron preferencia de entrar en Asia. El Espíritu no lo permitió. No van a entrar, no entraron. Punto número 3. La voluntad de Dios es revelada. En la visión, vayan a Macedonia. Inmediatamente dice que procuraron ir a Macedonia. Hicieron exactamente e inmediatamente la voluntad de Dios. ¿Tenían preferencia? Claro, pero no tenían voluntad propia, porque ni bien Dios revelaba la suya, ellos la hacían. ¿Cómo hacer para no tener voluntad propia? Si concluimos que simplemente no tener voluntad propia implica conocer lo que Dios quiere y ejecutarlo, estamos errando en el blanco. ¿Por qué? Porque Adán y Eva sabían lo que Dios quería y no lo ejecutaron, desobedecieron. Porque no se trata de simplemente obediencia por conocimiento intelectual, porque si no ni siquiera haría falta un Salvador. No tenemos obediencia en nosotros mismos, es un regalo cuando entramos en relación con el dador. Entonces, ¿cómo hacer para no tener voluntad propia? Lucas 22, versículos 41 y 42, Getsemaní, Jesús, dice que, y él, y Jesús, se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Tenía preferencia Jesús? Claro, estaba orando para saber si podía hacer lo que él prefería, de acuerdo si era la voluntad de Dios o no. Dios hizo silencio, le confirmó que no era su voluntad lo que Jesús prefería hacer. Reveló que su voluntad era que tomara esa copa. Y Jesús hizo la voluntad del Padre. Que no se haga mi voluntad, dijo Jesús, sino la tuya. Ahora, ¿dónde estaba el secreto? ¿Qué hacía Jesús todos los días? ¿Por qué tenemos que vivir como Él vivió? Jesús todos los días se levantaba a la madrugada, pasaba horas, mucho tiempo, a solas, de calidad, en oración y en meditación, con su Padre, para conocer la voluntad de Dios para ese día en particular. Él tenía una relación íntima con el Padre. Entonces, ¿por qué es importante no tener voluntad propia en el asunto en cuestión? Porque esto es clave, porque es el cimiento si estamos hablando de una predicación sobre cómo conocer la voluntad de Dios para mi vida. Porque de nada me va a servir saber, discernir, conocer cuál es la voluntad de Dios para una situación en particular de mi vida si no voy a estar dispuesto a obedecerla. Punto número 2. El punto número 2 es más una advertencia que un procedimiento o un paso para tratar de conocer la voluntad de Dios. Es la advertencia de no dejarse llevar de manera rápida, de manera simple, de manera instantánea, por las emociones, los sentimientos o las impresiones en la mente. Todavía impresiona la mente el Espíritu Santo, según el Camino a Cristo, página 92, que es el espíritu de profecía, está clarísimo que sí. Pero entonces, ¿todo lo que tengo en mi mente y creo que viene de Dios es de Dios? No, porque Jeremías 17:9 nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y además perverso. ¿Quién lo conocerá? Hay una analogía linda para explicar cómo funciona mi voluntad, la fe y los sentimientos y las emociones.
Hay un tren a carbón. Ese tren a carbón es mi voluntad, lo que voy a terminar ejecutando. La voluntad que voy a terminar ejecutando, que puede ser la mía o la de Dios, debería ser alimentada por el carbón, que es por la fe, la confianza. El carbón que alimenta el tren es la fe, es la confianza. Entonces, si mi voluntad es alimentada por la fe, la confianza en Dios, voy a terminar ejecutando la voluntad de Él. ¿Qué son los vagones? Los vagones son los sentimientos, las emociones. Si yo trato de hacer andar el tren empujándolo con los vagones, pierdo el tiempo. No tiene sentido eso. Ahora, si yo alimento con fe, con confianza en Dios, que viene de una relación íntima, mi voluntad, ese tren va a funcionar más allá de si tiene vagones o no, más allá de si hay sentimientos o si están ausentes. Pero si por un lado el Espíritu Santo puede impresionar el corazón y por otro lado el corazón es engañoso, ¿cómo reconozco la diferencia entre un simple sentimiento, entre la emoción del momento o una impresión del Espíritu? Recordemos la parábola del buen pastor. ¿Vamos a errar? Por supuesto que vamos a errar, pero la clave está en pasar muchísimo tiempo a solas, de calidad, en oración y meditación, es decir, una relación íntima con mi mejor amigo, para conocer la voz del buen pastor y empezar a discernir cuándo él se comunica y cómo. Una linda analogía tiene que ver con los billetes falsos y los billetes verdaderos. Uno podría pensar que un experto en reconocer billetes falsos lo que hace es estudiar todos los billetes falsos habidos y por haber para tratar de descubrir dónde está cada uno de los engaños, pero no es así. La persona que reconoce billetes falsos pasa tanto tiempo con el verdadero, viendo su textura, el olor, las formas, los colores, los diferentes patrones y figuras geométricas y distancias entre los distintos componentes del billete, pasa tanto tiempo que cuando viene un billete que es falso, inmediatamente lo detecta. Pero vamos a ver algunos ejemplos de las escrituras que nos pueden ayudar a discernir qué tipos de sentimientos son del enemigo y qué tipo de emociones, sentimientos o impresiones pueden ser del Espíritu Santo. Lucas 18 del 11 al 13. Parábola del publicano y del fariseo. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. ¿Qué vemos acá? ¿Qué pensamientos, emociones, impresiones, sentimientos tenía en el corazón este fariseo? Gloria propia, méritos propios, obras propias. Soy mejor que el resto, porque hago. Eso lo implanta el enemigo, no lo implanta el Espíritu Santo. ¿Qué dijo el publicano? Pero el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. El publicano tenía convicción de pecado, convencimiento de pecado. ¿Quién convence de pecado? El Espíritu Santo. En el publicano no había excusas. No puso excusas a sus padres, a su niñez, a alguna situación que le pasó, a la vida misma. Soy pecador y punto. Esto soy. Tenía una convicción de pecado, lo cual viene del Espíritu Santo. Tenía arrepentimiento en su corazón. Ahora un punto importante. Hay una delgada línea entre el arrepentimiento, la culpa y el remordimiento. El arrepentimiento, esa convicción de pecado, me hace sentir tristeza porque lastimé a mi mejor amigo. Ahora vamos a ver cómo es la otra parte.
Mateo 27:3, Judas, luego de que lo traiciona a Jesús. Cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Fíjense lo que dice el conflicto de los siglos en la página 605, haciendo una comparación entre Judas y Esaú. Dice que esas confesiones son del mismo carácter que las de Esaú o de Judas. Los que las hacen lamentan los resultados de la transgresión, es decir, las consecuencias del pecado, pero no su culpa misma. No sienten verdadera contrición ni horror al mal. Reconocen sus pecados por temor al castigo. Pero lo mismo que Faraón, volverían a maldecir al cielo si se suspendiesen los juicios de Dios. Entonces la culpa o el remordimiento, el miedo de las consecuencias de mi pecado, vienen del enemigo, del gran acusador, no vienen del Espíritu Santo. Otro ejemplo, contexto, camino a Emaús, Lucas 24, dos versículos, el 27 y el 32. Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Cuando nosotros vamos con las escrituras o los textos del espíritu de profecía, por ejemplo, oramos para pedir sabiduría, entendimiento, y estamos conectados con Dios cuando los leemos, muchas veces vamos a hallar joyas en las escrituras de las que no nos habíamos dado cuenta, aplicaciones para nuestra vida, situaciones de distintas historias que nunca habíamos visto antes, explicación a dudas o a preguntas que teníamos, y vamos a sentir gran gozo, vamos a sentir que nos explota el corazón, vamos a estar felices de haber entendido. Ese deleite al encontrar joyas en la Biblia viene del Espíritu Santo, no del enemigo, todo lo contrario. Entonces, en este tipo de ejemplos podemos estar tranquilos y seguros que es el Espíritu Santo. El problema de los extremos. Voy a leer una cita que se encuentra en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 170. El Señor requiere que su pueblo emplee su razón y no la ponga a un lado en favor de las impresiones. Es decir, cuidado, no todo es impresión del Espíritu Santo. No se trata de vivir de emociones y de cosas que aparezcan en mi mente. Pero sigamos. Su obra será inteligible para todos sus hijos. Su enseñanza será tal que se recomiende al entendimiento de los espíritus inteligentes. Está calculada para elevar la mente. El poder de Dios no se manifiesta en toda ocasión. La necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Cuando los que han presenciado y experimentado falsas manifestaciones quedan convencidos de su equivocación, Satanás saca ventaja de su error y se lo recuerda constantemente para inspirarles temor a toda manifestación espiritual, y de esta manera procura destruir su fe en la verdadera piedad. Debido a que estuvieron una vez engañados, temen hacer cualquier esfuerzo por medio de la oración ferviente a Dios en busca de ayuda especial y victoria. Los tales no deben permitir que Satanás consiga su objeto y los arroje en el frío formalismo e incredulidad. Deben recordar que el fundamento de Dios permanece firme. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Su única seguridad consiste en asentar los pies en la plataforma firme, en ver y comprender el mensaje del tercer ángel, en apreciar, amar y obedecer la verdad. Fíjense qué aspecto importante. Si porque alguna vez nos hemos equivocado y hemos pensado que era Dios el que nos hablaba, Dios el que nos dirigía y nos hemos chasqueado porque nos dimos cuenta que no, si nos vamos al otro extremo de Dios no impresiona la mente, eso es equivocado, estamos equivocados nosotros. El problema de los extremos. Si nos vamos a un extremo, la religión es únicamente emoción,
sentimiento, y si hay ausencia de estas cosas, entonces no hay verdadera conversión. Falso. Pero si nos vamos del otro extremo, es una religión sin emoción, una religión fría, una religión aburrida, una religión invivible. Tenemos que caminar en la delgada línea del medio, no apartarnos ni a izquierda al formalismo farisaico, ni a derecha al pentecostalismo carismático más emocional. Es a la mitad. ¿Dios impresiona nuestra mente? Sí. ¿Dios se comunica por impresiones en nuestra mente también? Sí. Pero tenemos que sopesarla para ver si es Él, si es el enemigo o si es o simplemente una autosugestión personal. Número 3. Y acá comenzamos con las herramientas, los instrumentos para poder tratar de discernir la voluntad de Dios para nuestra vida. E incluso que es la palabra de Dios, el punto número 3, es el medio mediante el cual Dios se comunica más usualmente con su pueblo. El Salmo 119, versículo 105 dice que tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Dios nunca va a hablar en contra ni de su palabra, la Biblia, ni del espíritu de profecía, ni de su iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, con esta misión tan importante en el tiempo del fin. Por eso, justamente, es importantísimo leer y estudiar la Biblia y el espíritu de profecía, porque hay advertencias, amonestaciones, que nos ayudan a no ser engañados por el enemigo. Ahora, hay dos tipos de lectura predominantes de las escrituras. Una es más importante que la otra. Las dos son vitales, pero una es muchísimo más importante que la otra. Esta es la lectura instructiva de la Biblia, la segunda en importancia. La lectura instructiva de la Biblia tiene como propósito el buscar información. Segunda de Timoteo 3:16 y 17 nos dice: toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, redarguir o reargumentar, corregir e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia tiene principios, por supuesto, principios de alimentación, principios para tener una familia como Dios quiere que la tengamos, principios para poder organizar y llevar a cabo la iglesia. Tiene doctrina, el sábado, el estado de los muertos, etc. Tiene información eterna y que vamos a estudiar por la eternidad, pero tiene información súper relevante para el pueblo que Dios tiene aquí viviendo en la tierra. El segundo tipo de lectura, el más importante, es la lectura meditativa. El propósito de la lectura meditativa es es buscar la comunicación con Dios, no la información, no la instrucción. El propósito principal de la palabra de Dios es la comunicación con sus hijos, no simplemente la instrucción. La instrucción me ayuda a conocer acerca del Dios con el que yo me tengo que relacionar, pero no me relaciona. La lectura meditativa me ayuda a conocer a Dios, a relacionarme con Él. Josué 1:8 nos dice que este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Recordemos que Josué era el nuevo Moisés, y Dios no le dijo como primera instrucción: hace un comité con los líderes de cada una de las tribus, planifiquen tal cosa, tal otra. Empezá a ser un líder en cada una de las tribus para que no extrañen a Moisés y vean que te tienen que respetar de la misma manera que lo hicieron con Moisés. No, no, no. La primera instrucción de Dios fue: meditad de día y de noche en el libro de la ley. Eso es lo primero.
Salmos 1:1-2 dice, el piadoso será prosperado, el impío perecerá. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando nosotros vamos a la Biblia en busca de orientación de algún tema en el cual queremos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida en ese tema en particular, no va a haber siempre un capítulo o un versículo específico de un libro para la decisión que estamos tratando de tomar. Ya sea que nos querramos mudar, radicarnos en otro país, elegir entre varias carreras, elegir pareja, saber dónde destinar una inversión, una donación, etc. No va a haber esta clase de versículos específicos para ese tema. Y no nos podemos dar el lujo muchas veces de fallar. Porque, por ejemplo, contraer matrimonio con la pareja que Dios no tenía reservada para mí tiene consecuencias para toda la vida. Entonces hay decisiones en las cuales no me puedo dar el lujo de equivocarme y necesito saber qué es lo que Dios quiere. Para ver un ejemplo de esto, de lo importante que es no quedarnos simplemente con la lectura instructiva, que es la más popular y la que más se pregona, y en cambio priorizar la lectura meditativa, que es la más descuidada y la menos practicada, vamos a hablar de Nicodemo. En particular, vamos a ir al capítulo 17 del Deseo de todas las gentes. Dice que Nicodemo había ido al Señor pensando en entrar en discusión con él, pero Jesús le expuso lisa y llanamente los principios fundamentales de la verdad. Dijo Nicodemo, lo que tú necesitas no es tanto conocimiento teórico, sino regeneración espiritual. No necesitas que se satisfaga tu curiosidad, sino tener un corazón nuevo. Debes recibir una vida nueva de lo alto, antes que puedas apreciar las cosas celestiales. Hasta que no se realice este cambio, haciendo nuevas todas las cosas, no resultará en ningún bien salvador para ti el discutir conmigo mi autoridad o mi misión. Y acá viene la miel de esta diapositiva, el otro párrafo. No es mediante controversias y discusiones como se ilumina el alma. Debemos mirar y vivir. Nicodemo recibió la lección y se la llevó consigo. Concentrémonos aquí un segundo. Nicodemo, si lo llevamos al plano adventista, era un adventista de cuna. Nicodemo era un adventista de varias generaciones de adventistas en su familia. Era un muchacho que no solamente había dado la escuela sabática, tenía tenía la carrera de teólogo terminada, predicaba, tenía cargos en la iglesia, sino que seguramente tenía cargos altos. Era quizás presidente de unión o algo similar. Pero su orgullo no se quedó en un pedestal y dijo, ¿qué me vas a venir a decir a mí, Jesús, con todos estos pergaminos que tengo? No, Nicodemo se bajó de ese pedestal, recibió la lección y se la llevó consigo. Pero ¿cuál fue la lección? Dice que escudriñó las escrituras de una manera nueva, no para discutir una teoría, lectura instructiva, sino para recibir vida para el alma, la lectura meditativa, la lectura que tiene como propósito comunicarme con Dios, la lectura que tiene como propósito llenarme de gozo por ver cómo es el carácter del Salvador. ¿Nicodemo escudriñaba las escrituras? Aquí dice que sí, pero las pasó a escudriñar de una manera nueva, con un objetivo diferente. Y así dice que empezó a ver el reino de los cielos cuando se sometió a la dirección del Espíritu Santo. Tips para la lectura meditativa. Elijamos una versión que sea amena de leer. La Biblia no es solamente Reina Valera. Elijamos una versión que entendamos, que nos guste y que disfrutemos. Número 2, voz alta. Hay múltiples estudios que muestran los grandes beneficios de leer en voz alta. La memoria, la concentración, el tema de ir lento, la dramatización,
el vivir más la historia cuando uno la lee en voz alta. El punto número 3 es un consejo de cómo ejecutar el método en el que vamos punto por punto en una historia. Libro de la Educación, página 170. Dice que en el estudio diario, el método que consiste en examinar un versículo tras otro es a menudo de mucha utilidad. Tome el estudiante un versículo, concentre la mente para descubrir el pensamiento que Dios encerró para él allí y luego medite en él hasta hacerlo suyo. Fíjense que no dice simplemente concentra tu mente para descubrir el pensamiento que Dios encerró con respecto a profecía, a doctrina, a principio. No, el pensamiento que Dios encerró para vos, quien está leyendo ahí en ese versículo, en esa historia. Y luego medita, reflexiona, imagina ese versículo hasta hacerlo tuyo. Un pasaje estudiado en esa forma, hasta comprender su significado, es de más beneficio que la lectura de muchos capítulos sin propósito definido y sin que se obtenga verdadera instrucción. Otro tip, buscar paralelismos con tu vida. Fíjate si hay paralelismos con situaciones que vos estás viviendo en esa historia. Voy a contar un pequeño testimonio, que también va a recrear otros de los puntos de los que hemos hablado aquí. Un día, en mi culto, en mi tiempo devocional, en mi tiempo de eh, pasar intimidad con Jesús, estaba hablando con él y de repente se me vino una idea a la cabeza, una impresión que trajo emociones, por supuesto. Era una idea que para mí estaba súper alineada a la voluntad de Dios y me puse muy contento porque yo quería ejecutarla y quería hacerla. Pero, como yo sé que soy emocional y como sé que el corazón es engañoso, y en mi caso que soy emocional, es muchas veces más fácil que Satanás me tiente a creer que esas emociones y cosas vienen de Dios, decidí esperar a ver si obtenía otra eh, señal, otra confirmación de si era la voluntad de Dios o no que hiciera lo que yo pensaba que sí lo era. Pasaron los días, yo seguía haciendo mis cultos, mis estudios, como es habitual, y un día estaba meditando en 2 de Samuel 7, del 1 al 5. Estaba hablando de David y de la construcción del templo a Dios, ¿no? Dice que, y aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo moro en edificios de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová es contigo. Y aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así dice Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Vamos a parafrasear esta historia. ¿David tenía relación con Dios? Sí. Vino un deseo en su corazón, una impresión en su mente, que a su vez produjo emociones. Entonces él pensaba que eso era de Dios. Le dijo a Natán, y Natán le dijo, pero si Jehová está con vos, hace todo lo que esté en tu corazón. Dios lo llama a Natán, vení para acá, yo en ningún momento te dije que esa era mi voluntad. Anda y habla con David porque no va a construir el templo. Cuando yo leí esto, la impresión en mi mente fue directa. Nicolás, yo no te pedí que hagas eso. Eso que días atrás venías pensando que venía de mí, no venía de mí. Esa emoción que te generó no venía de mí. Y lo que yo ahora te estoy diciendo sí viene de mí y no quiero que lo ejecutes. ¿Tenía yo preferencia en el asunto dado? Claro que tenía preferencia. ¿Tuve voluntad propia en esta ocasión? No, porque ni bien Dios reveló su voluntad, decidí hacerla. Pasó el tiempo y el tiempo, como siempre, le dio la razón a Dios. Yo no, yo iba a equivocarme si terminaba ejecutando lo que yo primero pensé que era la voluntad de Dios. Entonces acá vemos el beneficio de buscar paralelismos con tu vida. La primera impresión era errónea, la segunda no, pero había que sopesarla con mayor evidencia. Punto número 4, providencia.
La palabra providencia en la Reina Valera aparece una sola vez. Está en Hechos 24, 2 y 3. Contexto: Pablo, lo querían condenar los judíos a Pablo y fueron a tirarle flores a Félix. En este caso, el que comenzó con los elogios y las adulaciones fue Tértulo. Dice que, y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: debido a ti gozamos de gran quietud, y muchas cosas son bien gobernadas en la nación por tu providencia. En todo tiempo y en todo lugar lo recibimos con toda gratitud. Excelentísimo Félix. Le estaban tirando una florería entera a Félix, lo estaban adulando por todos lados. Y hablaba de su providencia. ¿Qué tiene que ver aquí la providencia con Félix y con Dios? La providencia de Félix indicaba que Félix decidía los tiempos, los instrumentos, la cantidad de recursos, el lugar de ejecución y la forma de ejecución de su voluntad, de acuerdo al tiempo al puesto que él tenía y a la influencia y poder que él tenía. Entonces, la providencia de Dios o las circunstancias providenciales tiene que ver con esas casualidades, esas cosas que suceden cuando Dios decide en base a sus tiempos, los instrumentos, los recursos, sus maneras, sus lugares, sus formas, para mostrarnos cuál es su voluntad. Para hacer una analogía, el área de las circunstancias providenciales en realidad es uno de los pasos más emocionantes porque está todo en el departamento de Dios, está todo del lado de Dios. Él es quien elige el momento, el lugar, los instrumentos para comunicarse con nosotros a través de estas circunstancias providenciales. Pero nosotros tenemos que estar atentos, tenemos que estar vigilantes y verlo como la analogía del rompecabezas. Cada pieza en el rompecabezas va a ser una circunstancia providencial. Cuando yo termino de armar el rompecabezas, se termina de revelar en la figura la voluntad de Dios. El rompecabezas es quien forma la voluntad de Dios. ¿Cuál es mi parte? Ver con las piezas cómo encaja una con otra para ver qué imagen se forma. ¿Cuál es la parte de Dios? Proveer estas piezas, proveer las circunstancias providenciales y que yo esté atento a eso para darme cuenta. Y un principio importante, en un rompecabezas las piezas encajan naturalmente. Yo no tengo que forzar una con otra para tratar de que encaje. Entonces, de la misma manera, es un error que cuando sucede algo que creo que es una circunstancia providencial, yo trate de encajarlo en la voluntad de Dios que quiero que sea para mi vida. No funciona así. Tiene que darse natural. Hay decisiones que tenemos que tomar con un tiempo límite, un mes, una semana, un año. Y Dios, mediante sus circunstancias providenciales, siempre va a responder antes, pero no vamos a saber nosotros de antemano cómo, ni tampoco le podemos decir cuándo ni cómo. Sí le podemos decir que tal es el tiempo límite porque se vence tal plazo. Por ejemplo, el plazo de la vida de Daniel se iba a vencer en el foso de los leones. Daniel no sabía si iba a ser liberado o no lo iba a ser. Y si iba a ser liberado no sabía si iba a terminar bajando al pozo, o iban a evitar que baje al pozo, o los leones iban a ser muertos cuando Daniel bajase al pozo, o si le iba a cerrar la boca, o qué iba a hacer Dios. Pero había un tiempo límite. En el caso de buscar una esposa para Isaac, Abraham mandó a su siervo de confianza a que vaya a su tierra para buscar una esposa para Isaac. ¿Qué hizo el siervo? Hizo una petición detalle por detalle cómo debía ser la esposa. Dios decidió responder inmediatamente de la misma manera que este siervo había orado. En el caso del sueño de Nabucodonosor, también había un tiempo límite, si no los mataban a todos. Dios decidió el tiempo en el que él iba a responder, antes de que los maten a todos, y la manera, en visión. Pero Daniel no sabía esto. Pero, ¿dónde está el común denominador aquí? Que los tres buscaron a Dios y esperaron a que Dios revele la voluntad. También otras circunstancias providenciales tienen que ver con respecto al entendimiento de su palabra.
En la historia del eunuco y Felipe, de Hechos 8, 26 al 31, vemos que en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía el profeta Isaías. Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el hombre contestó: ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. Circunstancia providencial. Proveyó a Felipe para que le explique su palabra. El eunuco estaba desesperado, no entendía, pero Dios en su providencia proveyó quien le diera el estudio bíblico. Siempre Dios responde esta clase de oraciones cuando queremos entender, discernir su voluntad en su palabra o queremos entender su palabra. Cuando yo comencé mi vida cristiana, los primeros rudimentos de nuestra relación con Jesús fue leer la Biblia juntos, que para mí era totalmente nueva, leer el espíritu de profecía, que para mí era totalmente nuevo, y hacerle muchísimas preguntas, como un niño descubriendo el mundo. Que por qué pasó esto acá, que para qué esto, que qué significa lo otro, que por qué permitiste esto, que por qué permitiste aquello. Y empezaron a pasar circunstancias providenciales a las que yo le llamaba casualidades en el día. Le hacía una pregunta y luego trabajaba o hacía algún trámite o mandado, y luego cuando iba a leer un texto estaba en ese párrafo respondía de manera directa, que cuando lo leía se me ponía la piel de gallina y tenía un gozo maravilloso, y la relación con Jesús se volvía real, se volvía un Dios de 24 horas, un Dios que estaba al lado mío. Entonces, quiero alentar a hacer esto. Pregúntenle a Jesús, pídanle y explíquenle lo que no entienden, que Él va a utilizar las circunstancias providenciales para responderlo. Algo que siempre hago, siempre me resulta y me llena de gozo como el primer día, es que cuando termino de leer un libro le digo a Jesús: Jesús, te toca ahora a vos proveer el siguiente libro. Jesús sabe el tema que yo necesito estudiar. Jesús sabe el mejor momento para que lo estudie. Y Jesús sabe los mejores tiempos e instrumentos que va a utilizar para mostrarme cuál es el libro que quiere que lea. A veces un libro que me llama la atención en una biblioteca. A veces es un hermano que me escribe para recomendarlo. Y a veces es de mil formas que hace llegar ese libro que yo necesito en el momento justo cuando espero en él. Aliento a que hagan esto. Pregúntenle a Jesús: Jesús, quiero que me proveas el próximo libro para leer. Y esperen. Y las circunstancias providenciales van a suceder. Punto número 5. Pedir consejo. Salmo 1.1 dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Pero en la contraparte tenemos el proverbio 11.14. Sin liderazgo sabio la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Entonces, por un lado me dice que no me aconseje de gente mala, ni que andan con pecadores, ni que se juntan con burlones. Pero por otro lado me dice que la seguridad está en tener muchos consejeros. Entonces, me tengo que aconsejar de la gente apropiada. Pero ¿cómo reconozco a un buen consejero? La persona que mejor me va a poder aconsejar no es necesariamente la que tiene cargos en la iglesia o funciones o el pastor o grandes teólogos, sino que el aspecto importante que debe tener es su relación con Cristo. Porque la persona que tiene una relación de calidad íntima con Cristo me va a aconsejar como Cristo lo haría, pero además va a llevarme a depender no de su consejo ni del mío, sino del de Jesús. Tenemos un problema
de la dependencia del consejo ajeno. ¿Es bueno pedir consejo a personas piadosas, a personas que tienen relación con Jesús? Claro. Pero si incluso mi familia la tiene, mis amigos la tienen, hay miembros de la iglesia que la tienen, mi pastor la tiene, etcétera, y todos ellos me dan consejos, corro el peligro de depender simplemente del consejo ajeno, de que otros oren por mí, de que otros piensen por mí, de que otros estudien por mí. El consejo más importante que yo puedo obtener viene de una sola persona. Esa persona está en Isaías 9:6, de la cual al final dice cuatro cosas. La segunda es Dios poderoso, la tercera es Padre eterno, la cuarta es Príncipe de paz, pero la primera es Consejero maravilloso. El mejor consejo lo voy a obtener de Dios mismo. Y vamos a ver una historia que nos va a ilustrar esto. Josué y la conquista de Jai, en Josué 7 del 2 al 5. Vamos a ir escudriñándola, meditándola, analizándola paso por paso. Dice que Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó para que espiaran la ciudad de Jai, que está al oriente de Betel, cerca de Betaben. Josué era un líder. Tenía que conquistar la ciudad de Jai. Hasta ahora vamos bien. Envió a algunos de sus hombres para espiar la ciudad. Muy bien, estrategia, planificación. Además envió a varios para recolectar varias opiniones. ¿Qué pasó? Cuando regresaron le dijeron a Josué, no es necesario que todos vayamos a Jai, bastará con 2000 o 3000 hombres para atacar la ciudad. Dado que ellos son tan pocos, no hagas que todo nuestro pueblo se canse teniendo que subir hasta allí. Volvieron los consejeros, le dieron el consejo. Fíjense, opinión unánime, estrategia, dos o 3000 hombres. Le explicaron la ventaja de esa estrategia, sopesaron las bajas, los riesgos. Un consejo completo, un consejo bien pensado, un consejo bien razonado. Así que enviaron a unos 3000 guerreros, pero fueron completamente derrotados. Los hombres de Jai persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 que iban en retirada por la ladera. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto y su valentía se desvaneció. ¿Cuál fue el error? Josué no fue un líder déspota. Envió consejeros, tomó su consejo. Los consejeros fueron astutos, fueron precisos, fueron unánimes, fueron estrategas, utilizaron la lógica, dieron la ventaja de su propuesta, dieron buenos argumentos, no simplemente opinión. ¿Dónde falló aquí? Sabemos que fue por el pecado de Acán, pero acá el fallo no fue simplemente el pecado de Acán. Acá el fallo fue que Josué no consultó al consejero maravilloso. Ahora, el punto número 6. ¿Cómo consulto a ese consejero maravilloso? ¿Cuál es el paso, el proceso, el procedimiento, sacando el cimiento que vimos de no tener voluntad propia en el asunto en cuestión? Pero ¿cuál es el paso, el procedimiento más importante de todos? La oración. La oración es el aliento del alma, es algo de 24 horas. Es incluso algo que deberíamos practicar más que la meditación de la palabra, porque la meditación de la palabra es alimentarse del pan de vida. Y yo no estoy comiendo todo el día, pero sí respiro todo el día. Además, a veces no hay tiempo para todos los pasos, porque la situación amerita conocer la voluntad de Dios de manera instantánea o con un lapso muy corto de tiempo. Fijémonos, por ejemplo, aquí la historia de Nehemías, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Está hablando en primera persona Nehemías. Dice que a comienzos de la siguiente primavera, en el mes de Nisán, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le serví el vino al rey, y como nunca antes había estado triste en su presencia, me preguntó, ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo. Debes estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado, pero le contesté, viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego?
El rey preguntó, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Nehemías habló en base a su propia voluntad? No. ¿Tenía tiempo para pedirle consejo a amigos piadosos? No. ¿Tenía tiempo para recurrir a la Torá y ver qué decía? No. ¿Tenía tiempo para esperar la providencia de Dios de manera instantánea? No. ¿A qué recurrió Nehemías? Dice, después de orar al Dios del cielo, contesté, si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. Nehemías pidió ayuda al cielo. Imagínense los ángeles desplegándose para poder ayudar en la situación. El Espíritu Santo pudiendo inspirar las palabras de Nehemías para que hable las palabras de Dios y no las de él. Este ejemplo es análogo a cuando estamos con alguien enfrente y pensamos en nuestra mente, yo le quiero presentar a Jesús, pero no sé cómo, no sé el momento, no sé el contenido. Lo peor que puedo hacer es ponerme a elaborar una estrategia o buscar el momento yo. Tengo que inmediatamente orar para pedir dirección, sabiduría, el Espíritu Santo para mí y para el otro. La respuesta no la da la oración, sino que la oración es la respuesta a esto. La respuesta a preparar esta situación es el orar. Ahora, cuando tenemos estas situaciones como la de Nehemías, que de repente tenemos que contestar esta situación donde no hay mucho tiempo, comúnmente podemos ponernos nerviosos, entrar en piloto automático y nos olvidamos de orar. Es como que tendríamos que obligarnos a orar para que eso suceda. La obligación. ¿Cómo hablar con Dios en estas situaciones de forma natural y espontánea, es decir, sin esfuerzo, sino que naturalmente la primera vía sea la oración en lugar de la planificación personal o cualquier otra cosa? ¿Cómo logro esto? ¿Cómo hago que se materialice en mí de manera natural? ¿Cómo hacer que sea un hábito? Obreros Evangélicos, página 53, nos dice que en medio de una vida de labor activa, Enoc mantuvo constantemente su comunión con Dios. Cuanto mayores y más apremiantes eran sus labores, tanto más constantes y fervientes eran sus oraciones. Enoc vivía de esta manera. Y Enoc no era un superhombre, era un superamigo de Jesús. Eso hacía la diferencia. La receta está en Patriarcas y Profetas, página 72. Enoc eludía el asociarse continuamente con ellos, con los impíos, y pasaba mucho tiempo en la soledad dedicándose a la meditación y a la oración. ¿Con qué propósito? Así esperaba ante el Señor, buscando un conocimiento más claro de su voluntad a fin de cumplirla. Esa es la receta. Si quiero que se haga el hábito, tengo que hacerme el hábito de pasar mucho tiempo a solas en meditación de la palabra y oración, con el objetivo de conocer la voluntad de mi querido amigo a fin de cumplirla. Ahora, de la oración se podrían hacer seminarios y muchísimas predicaciones enteras para tratar de abarcar un poco el amplio espectro maravilloso que tiene la oración. Ahora vamos a tratar de focalizarnos muy brevemente en cuanto al tema de cómo conocer la voluntad de Dios. Ser detallista y argumentativo. Cuando nos juntamos con nuestras amistades para contarle algo que nos pasó, somos súper detallistas. Vuela el tiempo cuando le contamos detalles a nuestras amistades. ¿Nos pasa lo mismo con Jesús? O cuando hay una causa judicial, por ejemplo, uno no la defiende con opinión, no hay opinología, no hay tutía allí, no hay biribiri. Ahí hay argumento, contraargumento, hecho demostrable. ¿Hacemos lo mismo con Jesús? ¿Le argumentamos las cosas que le pedimos para ver si es un absurdo, si los argumentos son egoístas, si es para gloria nuestra o para la de Él? ¿Si tiene sustento lo que estamos pidiendo o no? Isaías 37:14 habla de Ezequías. Dice que después de recibir la carta de manos de los mensajeros y de leerla, Ezequías subió al templo del Señor y desplegó la carta ante el Señor.
¿Acaso no sabía Dios lo que decía la carta? Claro que sí, sí es omnipresente, omnipotente, omnisciente. ¿Cómo no iba a saber Dios el contenido de la carta? Pero si Ezequías quería leérsela, quería ir al detalle, quería hacerlo parte, quería encontrar la voluntad de Dios, quería manifestar su preocupación para que Dios le dijera qué hacer. ¿Hacemos lo mismo nosotros? Fíjense que Filipenses 4:6, solamente leyendo la primera oración, dice que no se preocupen por nada. En cambio, oren por qué? Por los asuntos eclesiásticos, por las cosas relevantes de la vida, por la familia. Dice por todo lo que tengo en mi corazón. Eso tengo que ir y orar. Ser detallista y argumentativo para tratar de conocer la voluntad de Dios. Punto número 7. Las confirmaciones. Dios siempre confirma su voluntad. Lo hace todas las veces que sea necesario. Si necesitamos que nos confirme algo que tenemos dudas si viene de Él, lo hace todas las veces que sea necesario. Pedir una confirmación no indica falta de fe, sino indica querer tener la seguridad de entender la voluntad de Dios para poder hacerla. ¿Qué ejemplos de las confirmaciones tenemos en la Biblia? Natanael, Deseo de todas las gentes, capítulo 14, hablando de Felipe cuando lo va a buscar a Natanael. Vamos a analizar parte por parte. Dice que Felipe llamó a Natanael. Este último, Natanael, había estado ante la muchedumbre cuando el Bautista señaló a Jesús como el Cordero de Dios. Al mirar a Jesús, Natanael quedó desilusionado. ¿Podía ser el Mesías este hombre que llevaba señales de pobreza y de trabajo pesado? Sin embargo, Natanael no podía decidirse a rechazar a Jesús porque el mensaje de Juan había producido convicción en su corazón. Cuando Felipe lo llamó, Natanael se había retirado a un huerto tranquilo para meditar sobre el anuncio de Juan y las profecías concernientes al Mesías. Fíjense esta oración. Oraba a Dios que si el anunciado por Juan era el libertador, se lo dice a conocer y el Espíritu Santo descendió para impartirle la seguridad de que Dios había visitado su pueblo y le había suscitado un cuerno de salvación. Natanael estaba pidiendo una confirmación. Esto que me hace ruido, esto que dijo Juan, que señaló este hombre, ¿viene de vos o estoy siendo engañado? Necesito que me lo confirmes. Y el Espíritu Santo le dio la convicción. Dice que Felipe sabía que su amigo Natanael escudriñaba las profecías y lo descubrió en su lugar de retiro mientras oraba debajo de una higuera, donde muchas veces habían orado juntos ocultos por el follaje. El mensaje hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, pareció a Natanael una respuesta directa a su oración. Pero la fe de Felipe todavía era vacilante. Añadió con cierta duda, Jesús el hijo de José de Nazaret. Los prejuicios volvieron a levantarse en el corazón de Natanael. Exclamó, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Fijémonos que Dios usó a Felipe para darle la primera confirmación a Natanael de que Jesús era realmente tal cual como Juan el Bautista lo había presentado. Y Natanael se puso contento, pero Felipe, como era vacilante, y dijo Jesús, el hijo de José, el carpintero, el que viene de Nazaret, hizo que esa confirmación empezara a tambalear. Pero fíjense qué hizo Natanael. Dice que Felipe no entró en controversia, dijo ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Sorprendido, Natanael exclamó, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Eso fue suficiente. El Espíritu Divino que había dado testimonio a Natanael en su oración solitaria debajo de la higuera, le habló ahora en las palabras de Jesús. Aunque dudaba y cediendo en algo al prejuicio, Natanael había ido a Cristo con un sincero deseo de oír la verdad, y ahora su deseo estaba satisfecho.
Su fe superó a la de aquel que lo había llevado a Jesús. Respondió y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Fíjense, Natanael, le hace ruido lo de Juan. ¿A quién fue a pedirle confirmación, consejo? Al consejero maravilloso. Fue y oró. ¿Cuál fue la primera confirmación? La de Felipe. Natanael vaciló, dudó, pidió una segunda confirmación. Jesús se la dio y allí quedó sorprendido y feliz. Tenemos otro ejemplo de confirmación en Juan el Bautista. Lucas 7, del 20 al 23. Recordemos, Juan estaba encarcelado y estaba siendo probado, ¿no? Dice que cuando los hombres vinieron a él, le dijeron, estos eran los discípulos de Juan el Bautista, a quien Juan el Bautista le había hecho un encargo. Dice, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y en la misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de malos espíritus, y a muchos ciegos dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, vayan, díganle a Juan lo que han visto y oído, cómo los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es predicado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no fuere escandalizado en mí. Acá hay una particularidad extra. Juan fue a pedir confirmación de si realmente Jesús era el Mesías o era un profeta más y tenían que esperar a otro. ¿Qué le dice Jesús? Que vayan y le digan lo que veían. Esto era una profecía, donde el Mesías iba a darle vista a los ciegos, los cojos iban a caminar, iba a curar los leprosos, los sordos iban a oír, los muertos iban a ser resucitados, a los pobres se le iba a predicar el Evangelio. Entonces, Juan de esta manera, como conocía estas profecías y le relataran lo que Jesús hacía, le iba a quedar clarísimo que finalmente él era el Mesías. Iba a ser una confirmación más. Pero ¿por qué dice Jesús, bienaventurado es aquel que no fuere escandalizado en mí? Fue una dulce reprensión. Lo reprendió dulcemente Jesús por haber dudado, Juan. Pero ¿por qué hizo esto Jesús con Juan y no lo hizo con Natanael, por ejemplo? Porque Juan había tenido ya confirmaciones inmejorables de que Jesús era el Hijo de Dios. No solamente todo lo concerniente a su nacimiento, al embarazo de su madre, a su misión, a cómo lo condujo Dios en su vida, sino que Dios le dijo, aquel a quien bautices y vea que el Espíritu Santo desciende como paloma, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tuvo una circunstancia providencial espectacular, inigualable, Juan. Pero en este tiempo de prueba, pobre Juan dudó y pidió otra confirmación. Jesús le dio una dulce reprensión, pero le dio una confirmación maravillosa a través de su palabra y de la circunstancia providencial de lo que Jesús estaba haciendo. Juan obtuvo su confirmación. Haciendo una recapitulación, ¿cuál es el cimiento? Número 1, no tener voluntad propia en el asunto dado. Número 2, no te dejes guiar simplemente por las emociones, los sentimientos, las impresiones en tu mente. No pienses que todo viene de Dios, sopesalo. Número 3, consultar la palabra de Dios, tanto para obtener información como para comunicarte. Número 4, considera las circunstancias providenciales. Número 5, consultar a las personas que tienen una relación profunda con Jesús. Número 6, ora por dirección. Número 7, pedí confirmaciones. Y número 8, luego toma una decisión basada en esta evidencia y decirle a Dios qué decisión has tomado argumentándole, basándote en la evidencia reunida en los pasos anteriores. Ahora acá hay algo importante. ¿Cómo reunís la evidencia de los pasos anteriores? Haciendo una analogía con el mundo. Cuando viene un gurú, cuando viene un referente de tu profesión, de tu oficio, o un hombre que te encanta las charlas que da, ¿no está todo el mundo, e incluso vos, con lápiz y papel,
tomando nota de todo lo que dice, que no me quiero perder nada. Por favor, repita porque eso quiero anotarlo. ¿Y qué significa eso? ¿Lo puede explicar? No tomamos nota con lápiz y papel de todo porque no nos queremos perder detalle, porque es súper importantísimo lo que está diciendo, porque puede ser clave para nosotros. ¿Cuánto más importante es Dios que esa persona? ¿Cuánto más clave es lo que Dios puede revelarnos a nosotros? ¿Cuánto más importante es conocer la voluntad de Él? Si nosotros no tomamos en serio a Dios, Dios no nos va a tomar en serio a nosotros. No se va a dejar encontrar. No porque juegue a las escondidas, sino porque Él nos dice en su palabra, me vas a encontrar cuando me busques con todo tu corazón. Si tomas más en serio a un líder, a un ser humano que a mí, y no me vas a encontrar. Entonces, tengamos un diario con Dios. Tengamos un cuaderno digital, un cuaderno físico, lo que querramos, lo que nos sea más cómodo. Y cuando de repente tengamos estas emociones o impresiones, las anotemos, las registremos. Cuando una historia en la palabra de Dios haya un paralelismo en mi vida o me llame la atención con respecto a un tema, anoto eso. Cuando suceden casualidades, circunstancias providenciales, las registro y veo cómo encajan en el rompecabezas. Anoto el consejo de las personas que tienen una relación profunda con Jesús. Oro por dirección, pido confirmaciones y si creo que utiliza uno de los medios anteriores para confirmarlo, lo anoto. Y una vez que tengo reunida toda esa evidencia, allí tomo una decisión. Allí trato de discernir cuál es la voluntad de Dios, orándole, argumentándole, detallándole y decidiendo. Cuando tomo una decisión, la voy a tener que ejecutar. Procedo con mi decisión, pero empiezo a ser sensible a algo importantísimo, a las puertas que se abren y se cierran. Como tenemos naturaleza pecaminosa, como va a llegar el día en que hablemos cara a cara con nuestro mejor amigo, pero no es aún. Muchas veces podemos ser engañados, nos podemos haber autosugestionado o podemos no haber entendido al detalle cuál era la voluntad de Dios para nuestra vida, para un caso en particular. Y cuando comenzamos a ejecutarlo, Dios no nos va a dejar desamparados. Como dice Isaías 30:21. Entonces tus oídos, cuando tomemos esa decisión y vayamos en ese camino, oirán a tus espaldas palabras que digan, este es el camino, anda por él. No, 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 no te desvíes a la mano derecha, tampoco dobles a la mano izquierda, anda por acá. Dios muchas veces cierra puertas para que cambiemos de dirección y muchas veces abre otras puertas para que no cambiemos de dirección. Lo peor que podemos hacer con una puerta que se cierra es forzarla a abrir, porque no son los principios de Dios. Con Dios todo es natural, todo es tranquilo, todo es suave. Entonces, seguimos adelante como si hubiéramos tomado la decisión correcta, pero invitamos a Dios constantemente a que nos detenga si no hemos recibido sus señales por alguna razón. Ahora hay un peligro con este paso, que es la presunción. Es decir, yo tomo la decisión, no consulto, total, Dios se va a encargar de abrir o cerrar puertas para protegerme. Eso es presunción. Y la presunción, nos dice el espíritu de profecía, es la falsificación de la fe. Es tomar una decisión sin consultar a Dios y total, si me equivoco, Dios me cubre. Esa es la falsificación de la fe. En este caso, esto va al final. Es decir, primero que todo, trato de revelar, de em, tener todos estos pasos que vimos, sopesarlos, esperar a los tiempos de Dios que muestre su voluntad, registrarlo y una vez que tengamos suficiente evidencia tomamos una decisión. Y recién ahí el mecanismo de las puertas que se abren y se cierran va a ser utilizado por Dios, no antes. Hermanos, vamos a finalizar esta predicación. No te conformes con una relación mediocre con Cristo. Anda y relaciónate con Él. Pasa tiempo, divertite,
tengan aventuras juntos, llénate de gozo por el placer de simplemente hablar por hablar y pedirle que se muestre tu voluntad. Recordemos que Jesús, nuestro querido Jesús, siempre a la mañana pasaba tiempo en oración y meditación para entender la voluntad de Dios. Lo mismo hacía Enoc. Vayamos, conozcamos la voluntad de Dios y los testimonios maravillosos que sean consecuencia de eso, los usemos para contarlos, que sean el anzuelo para atraer a otras personas a que quieran ser amigos de ese gran amigo que nosotros tenemos. Bendiciones.